día de hoy vamos a conversar sobre este tema sumamente interesante, que dicho sea de paso es un síndrome que suele ser el punto final de la evolución de todos los síndromes que ustedes ya han desarrollado hasta ahora, ¿no? Recordemos la primera clase que tuvimos sobre la función del sistema respiratorio, ¿no? No digo aparato, sino del sistema respiratorio, ¿no? Que en este caso es el intercambio gaseoso, ¿no? La hematosis, que para poder llevarse a cabo, ¿no? Tiene que tener íntegro pues al aparato respiratorio, al aparato cardiovascular, al sistema nervioso central y periférico, los músculos intercostales, el aire ambiental, la sangre, etcétera, ¿no? Es por esa razón que vamos a ver que existen problemas respiratorios que no son de origen pulmonar, ¿no? Son de origen cardíaco, hematológico, neurológico, etcétera. Entonces, nosotros entendemos por insuficiencia respiratoria un síndrome, ¿no? Que suele ser la manifestación de muchas enfermedades, como dice la diapositiva, tanto pulmonares como extrapulmonares, ¿no? Que tiene como principal mecanismo un intercambio gaseoso deficiente, o sea, no se produce el intercambio gaseoso. Ojo, que el intercambio gaseoso significa que el oxígeno ingresa y el dióxido de carbono sale. Ese es un intercambio, ¿no? Vamos a ver nosotros que por eso existen insuficiencia o tipos de insuficiencia respiratoria que tienen que ver con uno o con otro gas, ¿no? Vamos a ver que dentro de las causas, ¿no? Causas de insuficiencia respiratoria, falla respiratoria, ¿no? En el contexto agudo, porque suele presentarse en poco tiempo, tenemos aquí las principales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, las pulmonares, y analizamos, ¿no? Las causas alveolares, que en este caso estaríamos hablando de los síndromes de consolidación, los síndromes, por ejemplo, intersticiales, los síndromes de atelectasia, ¿no? Atelectasia pulmonar, edema agudo de pulmón, distrés respiratorio agudo, neumonías aspirativas, hemorragias alveolares, que son todos en conjunto, son síndromes de consolidación. Vías aéreas, principalmente los síndromes bronquiales, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el asma, la fibrosis quística, bronquiectasias, y también de las vías respiratorias superiores. Ya hemos comentado en la clase anterior sobre la aparición de disnea como consecuencia de obstrucción de la vía aérea superior. Eso suele ocurrir, por ejemplo, cuando existe un edema y espasmo de glotis o parálisis de cuerdas vocales, cuando hablamos de la disfonía, ¿no? En el caso de insuficiencia respiratoria de origen cardiovascular, vamos a ver si el problema es a nivel del corazón o es a nivel vascular. A nivel vascular, principalmente la hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? Hipertensión pulmonar y la tromboembolia pulmonar, ¿no? Recuerden ustedes que un alveolo no solamente debe estar bien ventilado, sino también bien perfundido, o sea, bien irrigado con sangre. Si no, no se produce el intercambio gaseoso. A nivel cardíaco, edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Producido por una insuficiencia cardíaca. Infartos agudos de miocardio, valvulopatías, ¿no? Y neurológico va a depender bastante si se trata de un problema central, por ejemplo, hemorragias cerebrales, ACVs isquémicos, problemas de medicamentos, encefalopatías metabólicas, como por ejemplo la encefalopatía hepática, la urémica, ¿no? La hipercápnica, que van a provocar una alteración a nivel del tronco del encéfalo, tanto en el impulso respiratorio como en su frecuencia y su ritmo. Además de el sistema nervioso periférico y el músculo estriado que participa en la respiración, ¿no? Por ejemplo, cuadros como el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, las distrofias musculares, el botulismo, van a provocar problemas a nivel del sistema neuromuscular, provocando que exista una disminución de la capacidad de ventilación de la caja torácica. Va a perder fuerza ese fuelle, esa caja torácica, provocando que no se genere la presión negativa, que va a hacer que el oxígeno ingrese y que luego el dióxido de carbono salga. Vamos a ver nosotros que podemos encontrar
insuficiencias respiratorias con hipercapnia, es decir, con elevación de dióxido de carbono o sin hipercapnia, ¿no? Eso nos va a permitir de alguna forma poder clasificar y poder entender el mecanismo fisiopatológico. En un pulmón sano, con hipercapnia, generalmente ¿a qué se debe? Problemas neuromusculares, por ejemplo, el Guillain-Barré o intoxicación por sedantes, sobre todo benzodiazepinas. ¿Por qué, doctor? Porque las benzodiazepinas, ¿no? Lo que provocan es un deterioro o una disfunción del sistema nervioso central a nivel del tronco, ¿sí? A nivel de la... Si estamos frente a un pulmón patológico, principalmente exacerbaciones tanto del asma como del EPOC. Si estamos en una insuficiencia respiratoria sin hipercapnia, principalmente hipoxémica, la enfermedad pulmonar crónica, ¿de acuerdo? Va a provocar, en el caso del EPOC, el asma, las enfermedades intersticiales o fibrosis pulmonar, ¿no? O enfermedades pulmonares agudas. Si el problema es localizado, por ejemplo, neumonías, tromboembolias pulmonares, atelectasias, etc. Y si es difusa, o sea, compleja, que abarca gran territorio de los... gran territorio del tejido pulmonar, vamos a estar frente al el edema cardiogénico y al síndrome de distrés respiratorio agudo. Vamos a ver nosotros qué ocurre cuando se presenta una lesión de la membrana alveolar capilar. En el caso de un síndrome de consolidación, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Existe un aumento de la permeabilidad del endotelio, generando edema alveolar intersticial, ¿no? Eso que va a provocar un llenado y cierre de los alveolos y las vías respiratorias, provocando pues crepitantes y subcrepitantes. Además de eso, que se genera una lesión del neumocito tipo 2, lo que va a llevar a cabo a una disminución del surfactante, ¿no? Y en este caso empeora el problema del colapso de los alveolos, ¿no? Que es lo que va a tener como consecuencia el aumento de los cortocircuitos y la disminución de la distensibilidad. ¿Qué es eso, doctor? Si un alveolo está ocupado, ya no se puede inflar y desinflar, como un alveolo que está vacío. Eso va a hacer que disminuya la superficie de intercambio gaseoso. O sea, si un alveolo se infla, aumenta su superficie interna y toda esa superficie interna se convierte en un área de intercambio gaseoso. Y además va a haber un aumento de cortocircuitos. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, el aire ingresa por las vías respiratorias, si encuentra alveolos que se encuentran ocupados, el aire se desplaza e intenta buscar otros alveolos que estén desocupados. Eso es lo que se llama un cortocircuito o shunt, ¿no? Eso ocurre en el distrés respiratorio agudo. Hay tantos alveolos lesionados que el aire busca por donde sea poder ingresar a los alveolos para poder intercambiarse, ¿no? Existen algunos casos en los que se presentan insuficiencias respiratorias de forma peri y posoperatoria, ¿no? O sea, peri y posoperatoria. Por ejemplo, la causa principal es la afectación por drogas. Los anestésicos generales provocan una depresión neurológica, ¿no? Provocando afectación del estímulo respiratorio. ¿Por qué, doctor? Porque los anestésicos generales lo que hacen es deprimir desde la corteza hasta el tronco del encéfalo. Es lo que se llama la ley descendente de Jackson, ¿no? Ya ustedes han llevado farmacología o están llevando, entonces van a recordar que esas son las características de los anestésicos generales. Se va a provocar una afectación endógena de la conciencia. Como consecuencia de eso, va a haber disfunción de los músculos, dilatadores de las vías aéreas superiores y disfunción de los músculos respiratorios, ¿no? Sumado a eso, ¿qué otros problemas se encuentran provocando disfunción de los músculos respiratorios? La inflamación sistémica, si estoy enterado, o de repente un paciente gran quemado, o un paciente politraumatizado. Disminución de la eficiencia de contracción muscular, ¿no? ¿Qué va a llevar a todo eso? A una insuficiencia respiratoria aguda, que el paciente requiera ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Y incremento en la morbilidad y mortalidad. En el caso de las patologías bronquiales, que también van a provocar insuficiencia respiratoria, el mecanismo principal, como consecuencia de la obstrucción del flujo aéreo, aumenta la resistencia a la salida del aire. Eso que va a traer como consecuencia que inicialmente el tiempo expiratorio va a ser más corto y va a aumentar la frecuencia respiratoria. A la larga va a ser al revés. ¿Qué va a traer como consecuencia eso?
atrapamiento aéreo, hiperinsuflación dinámica, es decir, vamos a tener un tórax insuflado, hiperinsuflado, como si fuera un tórax en tonel, y el paciente va a comenzar a eliminar menos aire en cada respiración, ¿no? Eso que va a generar un aumento de trabajo respiratorio, un aplanamiento diafragmático, disfunción diafragmática, provocando debilidad muscular y fatiga de los músculos respiratorios, ¿no? ¿Qué significa eso, doctor? Que el paciente hace tanto esfuerzo para poder ingresar el aire a los alvéolos que le llega un punto en que los músculos se cansan, ¿no? Que va a provocar una disminución de la ventilación alveolar, un aumento de la presión parcial de CO2, eso creo que ya quedó claro. Si el paciente respira menos, el CO2 se va a acumular más fácilmente, provocando una encefalopatía hipercámnica, es decir, el CO2 aumenta tanto que va a generar vasodilatación a nivel cerebral, provocando un trastorno de conciencia peor todavía, pudiendo llevarlo hasta el coma. ¿Qué va a generar eso? Que el paciente se intube y se le conecta a un ventilador mecánico. Ahora, a grosso modo, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que van a provocar la insuficiencia respiratoria? ¿Cuáles son los modos, ¿no? El más común es el de la alteración, ventilación, perfusión, pero vamos a analizar cada uno, ¿no? El más simple de poder entender es la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Qué es eso, doctor? Recuerden ustedes que aproximadamente el 21%, un segundito chicos, aproximadamente el 21% del aire que respiramos es oxígeno. Y el oxígeno y el aire ambiental se encuentra a una presión determinada. ¿Qué significa eso? Que en sitios en los cuales la presión va a estar más baja de lo normal, va a provocar una hipoxemia, ¿no? O lugares en los cuales exista un ambiente cerrado. Segundo, creo que no está cargando. Un minuto, chicos, voy a poner a cargar la laptop. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Ya. El segundo mecanismo es el de hipoventilación alveolar. Como ya hemos entendido nosotros, si es que el paciente por alguna razón disminuye su fuerza ventilatoria, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré, más que la hipoxemia va a predominar la hipercapnia, ¿no? Todos los trastornos neuromusculares se encuentran aquí. Ustedes van a entender al final que dependiendo del mecanismo, yo voy a dar el tratamiento. O sea, ustedes pueden tener la causa y todo, pero el mecanismo es importantísimo. Cuando en medicina 1, el siguiente ciclo lo van a ver. El siguiente es la alteración de la ventilación-perfusión. Aquí pues un esquemita, ¿no? El pulmón tiene esta disposición, vamos a suponer que es un cono o es un triángulo. La parte baja del pulmón, que suele ser la base, suele estar más perfundida por el efecto de la gravedad que genera, en este caso, la hemoglobina, ¿no? O sea, la sangre, perdón. O sea, las bases del pulmón suelen estar más perfundidas que los ápices, mientras que los ápices suelen estar ligeramente más ventilados debido al efecto de la ley de los gases, ¿no? Que suelen irse hacia la superficie. Entonces, todos los alvéolos deben estar ventilados y perfundidos. Si algún alvéolo está ventilado, pero el capilar no tiene un buen flujo, no hay intercambio gaseoso. Doctor, si el alvéolo está bien perfundido, pero no está ventilado, por ejemplo, el oxígeno, el aire no llega porque hay un problema bronquial, alveolar, qué sé yo, de igual forma, no se produce el intercambio gaseoso. Vamos a suponer que tenemos una alteración de la ventilación. Estamos frente a una neumonía. Hay un síndrome de consolidación. Cuando ese síndrome de consolidación se hace difuso, se hace generalizado, aparece el concepto de shunt, que es la forma más grave de la anterior. Ya, el síndrome de distrés respiratorio agudo y la tromboembolia pulmonar masiva se encuentran en este tipo de insuficiencia, este mecanismo de insuficiencia respiratoria.
Doctor, la alteración de la difusión. ¿Por qué? Los gases habitualmente difunden, especialmente el oxígeno, difunden sin ningún problema. No necesitan ningún receptor, ninguna bomba, nadie que transporte el oxígeno. El oxígeno pasa de frente, pasa por difusión simple. Entonces, pero para que difunda el oxígeno debe haber una buena cantidad de tejido pulmonar. En las fibrosis pulmonares o síndromes intersticiales, este mecanismo se presenta. ¿Por qué, doctor? Porque como hay disminución de la masa pulmonar, va a haber menos cantidad de oxígeno que llega a los capilares. Doctor, ¿y eso por qué es importante? Porque, por ejemplo, este mecanismo de insuficiencia respiratoria aparece con el paciente que, por ejemplo, es un paciente con fibrosis pulmonar, de estar en reposo, entra en actividad física. Es decir, aumenta su demanda de oxígeno, provocando que el paciente haga insuficiencia respiratoria. Vamos a ver nosotros entonces, vamos a repasar. Si la insuficiencia respiratoria viene con hipercapnia, es decir, con retención de CO2, yo digo, si es un paciente con pulmón sano, principalmente de enfermedades neuromusculares, inclusive hasta drogas, por ejemplo, las benzodiazepinas o los opioides. Si no tiene hipercapnia, es hipoxémica, digo, si es un pulmón patológico, vamos a pensar en EPOC, en asma, si es que hay hipercapnia. Si no hay hipercapnia, principalmente neumonías, distrés respiratorios, edema agudo de pulmón cardiogénico. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria? Tradicionalmente se ha clasificado en tipo 1 y tipo 2, ¿no? Tipo 1 hipoxémica, definida por una presión arterial de oxígeno menor a 60, y la tipo 2 hipercápnica, definida como una presión arterial de CO2 por encima de 60, de 50, perdón. ¿Ya? Anteriormente existía el término de la insuficiencia respiratoria mixta, que englobaba la 1 y la 2, pero actualmente tenemos una clasificación que incluye 3, la tipo perioperatoria, que ya la hemos mencionado, y la tipo 4, que es la por shock o hipoperfusión. ¿Qué significa? Es una situación en la cual el flujo disminuye en tejido pulmonar, provocando una disminución del aporte nutricio sobre el pulmón y teniendo menos cantidad de sangre para realizar la perfusión de los pulmones con la finalidad de intercambio gaseoso. ¿Por qué es importante eso, doctor? Porque, por ejemplo, miren, las causas de insuficiencia respiratoria hipoxémica ya están definidas, ¿no? Ya son conocidas. La mayoría producen hipoxémica, sobre todo las neuromusculares y el asma y el EPOC, que son problemas bronquiales, es decir, aquellas que cursan con hipoventilación alveolar van a tener hipercapnia, ¿sí? La tipo 4, en la que se produce la asociada hipoperfusión, principalmente los estados de shock. Shock séptico, shock cardiogénico, etcétera, etcétera. Doctor, ¿por qué es importante recordar ahora los tipos de insuficiencia? Porque en un tipo de insuficiencia yo puedo encontrar más de un mecanismo. Por ejemplo, en la tipo 1 oxigenatoria puedo encontrar desequilibrio, ventilación, perfusión y shunt. En la tipo 2, por ejemplo, puedo encontrar aumento del espacio muerto y disminución de la ventilación alveolar. En la tipo 3 vamos a encontrar una disminución de la capacidad vital y un aumento de volumen de cierre. Y en el tipo 4, hipoperfusión. ¿Sí? O sea, en un tipo de insuficiencia respiratoria yo puedo encontrar 2 o más mecanismos. ¿Por qué es importante esta curva de disociación, ¿no? O de curva de saturación de la hemoglobina? Cuando la hemoglobina está saturada, aproximadamente el 95%, o el 90%, perdón, tiene una presión parcial de oxígeno en 60. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa, doctor? Que cuando yo tengo una saturación por debajo del 90%, si yo sigo la curva, 90% debe estar por aquí, debe estar por acá, automáticamente la presión arterial de oxígeno debe ser menor, debe ser 55, 60, 50. ¿De acuerdo? Esa curva me sirve para eso. En el caso de la PCO2, ¿no? Mientras la cantidad de hemoglobina reducida, o mientras la cantidad de hemoglobina saturada disminuya, va a aumentar la presión parcial de CO2 debido a su competitividad en saturar la hemoglobina. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que tanto el CO como el CO2 son 20 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces va a ser mucho más fácil, si el paciente tiene hipoxemia, de que se presente hipercapnia. ¿Sí?
Otra forma de clasificar la insuficiencia respiratoria es mediante el tiempo. Aguda sobre crónica y crónica. 3 ejemplos. Aguda, neumonía. Crónica, fibrosis pulmonar. Aguda sobre crónica, un paciente con EPOC que tuvo una exacerbación, una crisis. Ah, excelente. Y puede ser global o parcial. Por ejemplo, el paciente tiene neumonía lobar en un lóbulo, ¿no? Se le puede colocar oxígeno y de repente pues identificar que solamente hay compromiso de un lóbulo pulmonar y ya, ¿no? El problema es cuando es generalizado, ¿sí? Por ejemplo, el distrés respiratorio agudo, ¿no? Que es catastrófico, a tal punto que cuando venían los pacientes con COVID, el familiar lo primero que pregunta es, doctor, ¿y qué porcentaje de pulmón tiene afectado? Porque entendían vagamente que mientras más compromiso en porcentaje había, el pronóstico era más sombrío. Vamos a encontrar nosotros que hay datos clínicos que me indican que si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda o crónica. En la aguda el pH suele ser anormal porque el tiempo para que el riñón compense el problema respiratorio es muy poco, no alcanza, a diferencia que en la crónica que suele ser normal. En la aguda es una injuria aguda, principalmente neumonía. En la crónica suele ser una progresión, sobre todo fibrosis pulmonar, EPOC. En la aguda no hay mecanismos compensatorios, en la crónica sí hay, no hay policitemia, la médula ósea, aumento de 2,3 difosfoglicerato, mal tolerada, mejor tolerada. Es por esa razón que el paciente se adapta a la insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que entender lo que es el concepto de gradiente. ¿Qué es la gradiente alveolo arterial, doctor? Es la diferencia entre la presión de oxígeno que hay entre el alveolo y el capilar alveolar. Doctor, usted me ha explicado que el oxígeno es un gas que difunde libremente. Correcto. Entonces, en una situación ideal, recuerden que cuando hablamos de gases hablamos de situaciones ideales, o sea, perfectas. La diferencia entre la presión del alveolo y el capilar debería ser cero, porque como el oxígeno difunde libremente, la presión debe ser igual. Sin embargo, existen algunas circunstancias que van a hacer que la gradiente aumente. ¿Por qué? Vamos a suponer que el paciente tiene una crisis asmática. Doctor, el flujo del aire es lento. ¿Por qué? Porque el paciente no puede pasar el oxígeno, no puede pasar el aire. ¿Y eso qué va a ir haciendo? Va haciendo que el oxígeno poco a poco no llegue a perfundir los tejidos, ¿no? Entonces nosotros vamos a entender que mientras más gradiente haya, el intercambio gaseoso, o sea, la difusión del oxígeno es mucho más difícil. Ahora, en el caso del desequilibrio ventilación-perfusión, es el más frecuente, responde a la administración del oxígeno. ¿Por qué? Doctor, pues usted me ha explicado que cuando el alveolo se llena, el oxígeno no pasa. Sí pasa, pero pasa muy lentamente, ¿no? La gradiente suele estar elevada, por supuesto que sí. Un momento, por favor. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Bien, entonces, el desequilibrio ventilación-perfusión, el mecanismo es el más frecuente, ¿no? Responde a la administración del oxígeno porque hemos hablado pues, de una consolidación en la cual el oxígeno difunde, pero difunde lentamente. Y como difunde lentamente, la gradiente alveolar arterial se eleva, se dispara. Otros ejemplos, el EPOC, el TEP, la crisis asmática. Muchas veces el PCO2 puede estar normal, en la presión arterial del CO2 puede estar normal. ¿Por qué? Porque el CO2 sigue saliendo.
y vamos a ver que dependiendo de la causa, el PaCO2 puede estar elevado. Por ejemplo, en una consolidación, la presión parcial de CO2 suele estar normal. ¿Por qué, doctor? Porque el CO2 difunde más fácilmente, entonces mientras el paciente sigue respirando, se elimina. Caso diferente en una crisis asmática. ¿Por qué, doctor? Porque en el asma existe una resistencia a la salida del aire. Ah, doctor, es por eso que usted nos explicó que en los problemas bronquiales, así como en los problemas neuromusculares, existe hipoventilación alveolar y el dióxido de carbono se va a acumular. ¿De acuerdo? En el cortocircuito, definitivamente es el más grave de todos. No responde oxígeno. La sangre no es no ventilada. La gradiente es demasiado elevada. ¿Por qué, doctor? Porque en este caso, la mayoría de alvéolos, por no decir casi todos, se encuentran consolidados. Entonces, imagínense, nosotros hablábamos de que, por ejemplo, si el oxígeno se topa con un alvéolo que está ocupado, lo que es el oxígeno es de inmediato buscar otro alvéolo para poder intercambiarse. Eso es un shunt, un cortocircuito. Pero si la mayoría de alvéolos se encuentran ocupados, no encuentra espacio para poder intercambiarse. Y eso es lo que ocurría con el COVID. Es por esa razón que como ahí el oxígeno no hace nada, no logra una mejoría, no queda otra cosa más que ingresar al paciente a ventilador mecánico, porque ya que el alvéolo está ocupado y no hay alvéolos para poder intercambiarse, lo único que queda es darle presión positiva al paciente para que ese oxígeno entre como sea a través de esos alvéolos ocupados. Y esa presión, pues, doctor, pero usted nos ha enseñado que nosotros respiramos a presión negativa, es cierto, pero esa presión positiva no es natural, es artificial a través de un ventilador mecánico. La hipoventilación alveolar, ¿no? Principalmente enfermedades neuromusculares en las cuales se afecta la presión parcial de CO2. Mientras el paciente esté respirando, aunque respire a 12 respiraciones por minuto, a 10 respiraciones por minuto, el oxígeno va a seguir entrando. El problema es que el CO2 no sale, porque ustedes recuerdan que la frecuencia respiratoria es inversamente proporcional a la retención de CO2. O sea, mientras más yo respiro, no existe retención de CO2. Mientras menos respiro, se retiene CO2. La gradiente suele ser normal debido a que el problema no es oxigenatorio. Este es un cuadrito en el cual se puede ver la diferencia de las variables gasométricas dependiendo del mecanismo de insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo puedo darme cuenta, doctor, que el paciente está en insuficiencia respiratoria? Esto es la parte clínica, ¿no? Principalmente la hipoxémica, suele haber trastorno de conciencia por falta de oxígeno, cambios de personalidad, confusión, ansiedad, convulsiones y hasta coma, pudiendo presentarse un cuadro denominado encefalopatía hipóxico-isquémica, en la cual puede desencadenarse un estado vegetativo y posteriormente una muerte cerebral. ¿No? Taquicardia, ¿por qué, doctor? Porque el corazón intenta compensar la hipoxemia a través de la frecuencia cardíaca. Y posteriormente bradicardia, cuando ya estamos en una fase de agotamiento. Hipertensión o hipotensión, arritmias cardíacas. Doctor, ¿por qué? Porque el corazón puede esforzarse demasiado y puede traer arritmia. Un infarto cardíaco, chicos. Eso es lo que se denomina un infarto cardíaco tipo 2. El infarto cardíaco tipo 1 es el que ustedes han aprendido en fisiopatología mediante la aterosclerosis. Pero aquí es un infarto que se produce por disminución del flujo de sangre, por otra causa. Mientras que la hipercapnia, doctor, ¿qué es lo que produce los niveles de CO2 elevados? Acidosis respiratoria. Y cuando la PCO se eleva y existe un nivel de acidosis, existe una vasodilatación sistémica, incluyendo la cerebral. Doctor, si hay vasodilatación, este nivel de flujo cerebral, se produce edematización de las neuronas. ¿Eso qué va a tener como consecuencia? Compromiso del estado de conciencia, dolor de cabeza, confusión y coma, inclusive asterixis, mioclonías, edema de papila por hipertensión intracraneal. Hipertensión intracraneal, ustedes ya llevaron semiología neurológica y se saben de lo que estoy hablando. Mención aparte del síndrome de distrés respiratorio agudo a propósito del COVID, ¿no? Se caracteriza por la presencia de un edema pulmonar, pero no es cardiogénico, porque no es un trasudado, es un exudado. No se produce por alteración de presiones, sino por incremento de la permeabilidad capilar debido a un proceso inflamatorio generalizado. No se caracteriza como es generalizado, un pulmón se caracteriza por infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax, ¿no? Se desarrolla en 72 horas después de su inicio, ¿no?
Puede tener causas pulmonares o extrapulmonares, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el distrés respiratorio agudo? Porque produce una insuficiencia respiratoria aguda, la disnea es progresiva, dura menos de 7 días hasta que se presenta la enfermedad, la placa suele tener infiltrados bilaterales, hay hipoxemia además de eso, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Principalmente tres, ¿no? Agresión, intervalo libre e insuficiencia respiratoria progresiva, perdón. Doctor, ¿cuáles son las causas principales? No existen causas directas o pulmonares, por ejemplo, la neumonía, neumonías severas, entre ellas COVID. Mientras que existen causas que no son pulmonares, son indirectas, de alguna u otra forma repercuten sobre el pulmón, provocando inflamación. La más conocida, la sepsis. Después de eso, la pancreatitis aguda severa, ¿no? Los grandes quemados, no una quemadura pues de la mano ni del pelo, los grandes quemados, ¿no? Los traumatismos craneoencefálicos severos, etcétera, etcétera. Vamos a ver nosotros que dentro de la fisiopatología de este síndrome, para poder entender por qué se produce el shunt, por qué este paciente ya no tiene la capacidad de poder el oxígeno difundir libremente, es porque la inflamación que genera, es decir, el aumento de la permeabilidad capilar, o sea, va a provocar ¿qué cosa? Desplazamiento de neutrófilos, desplazamiento de plaquetas, desplazamiento de fibroblastos. Doctor, el fibroblasto es la célula que genera fibrina. Eso que va a provocar que el alveolo finalmente vaya a la fibrosis. Va a ser un alveolo que se va a encontrar restrictivo, poco elástico, no se va a insuflar. Aquí tenemos todos los eventos correlativos y consecutivos del distrés respiratorio agudo, provocando una gran actuación de las interleuquinas proinflamatorias como son la 6, la 8, el factor de necrosis tumoral y la 1. ¿Sí? Vamos a encontrar que existen 4 fases clínicas en el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Con sus manifestaciones clínicas en cada uno, ¿no? Dentro de la injuria aguda, el periodo latente, el fallo respiratorio agudo y las anormalidades severas, ¿no? Eso se produce principalmente en un paciente que suele sobrevivir al distrés respiratorio. Principalmente a eso, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo llevo el diagnóstico, doctor, de un distrés respiratorio agudo? Tiene sus criterios. Disnea de menos de una semana. Tengo que tener infiltrados pulmonares bilaterales en ambos pulmones. El edema no debe ser cardíaco, debe ser no explicable o insuficiencia respiratoria de origen o edema agudo de pulmón no cardiogénico. Y dependiendo de la relación presión arterial de oxígeno FiO2, aparecen conceptos de injuria pulmonar aguda. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, disculpe, ¿se me podría pasar las diapositivas, por favor? Ajá, sí, te las mando en un momentito más. ¿A dónde te las mando por WhatsApp o tu correo? Por WhatsApp está bien, doctor. Ya te las mando entonces en este momento. No hay preguntas, ¿no? Al parecer no, doctor. Ya, listo, muy bien. Entonces, hemos culminado. Que tengan una buena noche y ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad.